Hola, profe. Hola, hola. Vamos a esperar unos minutitos que se una más gente. Sí, creo que esto parte a las 40, ¿no? Yes. Ya, voy a servirme un tecito. Vaya nomás.
Aló, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Sebastián. Perfecto. ¿Cómo va la semana? Parece que hoy día no tuvieron la sesión de docencia, la que venía antes, si no me equivoco. De todas formas, la Lore se la debería subir en la grabación al menos. Lo que es, nosotros vamos a continuar con lo de robótica por ahora. Tratar de ver si esta sesión de hoy sale un poquito más corta. Que quiero ver un temita que no es muy largo. Pero hay que aclarar algunos detalles que vimos de la semana anterior, porque los vamos a ocupar al tiro. Ya. Ada Clausi dice, no tengo voz, no puedo hablar. Está muteado tu micrófono, me sale a mí. ¿No lo puedes desmutear? Ah, va, va. No había cachado. No hay problema. Si tienen cualquier consulta la puede hacer en el chat. Si es que no se me pasa, se la respondo en el momento. Ya, déjenme compartir pantalla. Poner este aquí en la esquinita para que salga en la grabación. Y el chat. Perfecto. Ya, todo ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, excelente. Ya. Empecemos nada más en ese caso. Dame un segundito, bajar el volumen de esto. Y ahora sí. Ya, bienvenidos nuevamente entonces, estimados y estimadas, a otra sesión del electivo de robótica. En esta sesión número 7 vamos a retomar lo que aclaramos la semana anterior. Si no me equivoco era salidas variables. Repasamos de nuevo lo que era monitor serial, el repaso simple de que hemos hecho de programación en general. Ahora lo vamos a omitir para avanzar al tiro. ¿Y qué más vimos la semana anterior? Eso creo que era lo esencial. Ahora tenemos que aclarar un par de cositas más. Un detallito que nos falta de combinación de entradas y salidas variables y uso de librerías, que es relativo, lo vamos a ir viendo caso a caso. Ya, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Normalmente siempre empezamos las clases con un pequeño repaso bien rápido de lo que es programación en general, como hemos trabajado hasta ahora. Ahora lo vamos a omitir, solo lo vamos a mencionar en base a el ejemplo que está acá. Programación entonces, diseñar este conjunto de instrucciones que le tenemos que entregar a la placa, un documento de texto escrito en un formato específico, siguiendo ciertas directivas y limitaciones de cómo tenemos que darle la forma a esto. Normalmente cada línea es un comando función. Tenemos que dividir sí o sí el programa en dos secciones: la sección de configuración, el setup, la sección del loop, configuración, todo lo que sea relacionado a configuración de la placa, líneas de comando que se ejecutan una sola vez. Y el loop es la parte principal donde se ejecutan los comandos que hacen acciones. Y como tiene lógica de bucle, de ciclo, de repetición, tenemos que diseñar las instrucciones de manera tal que tenga sentido en que se repitan infinitamente. O, si no queremos que hagan eso, le metemos condiciones y condicionales para darle la capacidad al Arduino de pensar, decidir y no simplemente repetir las cosas, sino que ver si se cumple una condición que nosotros le indicamos, hacer esto, sino hacer lo otro. El programa, como habíamos dicho, lo podemos podemos nosotros dar la forma que queramos, utilizar espacios, corte de línea a la libertad, utilizar comentarios y poner explicaciones, poner comentarios para indicar qué se hace en tal y cual sección. Podemos poner comentarios, por ejemplo, para reservar espacio en la parte superior y declarar nuestras variables ahí, que eso también lo podemos hacer en Arduino porque este es un lenguaje de programación basado en C, comparte las mismas capacidades que todos los otros lenguajes de programación. Podemos crear un objeto con un nombre y ese objeto
asignarle valores o texto o lo que sea que vayamos a ocupar más adelante y referenciarlo a lo largo del código. El resumen simple de lo que hemos hecho de programación hasta ahora. Vimos la nomenclatura de nuevo de las condiciones la semana anterior. No la vamos a mencionar otra vez. Es simplemente decir sí, una condición donde la condición va a ser una comparación lógica entre dos números, entre una variable y un número de referencia, o una variable y otra variable. Si esa comparación es real, hacemos esto, si no, hacemos lo otro. Nosotros le damos la forma que nos sea más conveniente. Recordar siempre que todas las líneas de comando función que hacen algo van con punto y coma al final, excepto las que declaran secciones, que son las que llevan el paréntesis de llave. El paréntesis de llave lo podemos ubicar a libertad, pero usualmente el paréntesis de llave justo al final del comando que lo necesita, por ejemplo, void setup, paréntesis de llave izquierdo, y el paréntesis de llave derecho lo dejamos más abajo, que quede separado para que sea fácil ubicarlos entre sí. Porque cuando ocupamos condiciones, tenemos varias secciones, una sección dentro de otra sección. Hay hartos paréntesis de llave y hay que seguirlo. Donde empieza uno y termina el otro. La semana pasada repasamos de nuevo y aclaramos con un poquito más de detalle lo que era el monitor serial, monitor serie, que como hemos dicho es esta capacidad que tiene la placa de comunicarse con el PC host donde estamos trabajando. Una comunicación simple entre placa y PC a través de protocolo de comunicación serial, donde la comunicación serial nos va a permitir obtener información desde el Arduino a través de mensajes. Los mensajes obviamente nosotros tenemos que configurarlos de manera tal que la instrucción que nosotros le damos al Arduino nos genere un mensaje que tenga sentido acorde a lo que nosotros queremos hacer. Con todo el detalle, tenemos que indicarle al Arduino que nos escriba este texto con estos espacios y puntos y doble punto y coma y lo que sea que queramos escribir en las líneas que nosotros tenemos que indicar, porque el Arduino no va a saber si tiene que cambiar o no de línea. Nosotros se lo tenemos que indicar. Y utilizamos solo estos tres comandos, en realidad hay más, pero para el uso simple solo estos tres. El comando de iniciar la comunicación serial, porque por defecto viene apagada, desactivada. Tenemos que iniciarla. Como es un comando de configuración, eso va en el setup. Serial.begin, entre paréntesis 9600. Aquí no le cambiamos nada, punto y coma. No le cambiamos nada, ocupamos ese comando tal cual. Eso inicia la comunicación serial, solo la inicia. O sea, ya la podemos ocupar. Si no la colocamos, no nos va a tirar un error. Y ocupamos los comandos serial print y serial print ln. ¿Qué diferencia había entre el uno y el otro? Uno lleva corte de línea y el otro no. Serial print, donde el argumento va a ser el mensaje que el Arduino nos va a escribir, que puede ser un texto. Si queremos escribir texto, lo ponemos entre comillas y escribimos el texto con todo el detalle y con los espacios si hace falta. O podemos escribir el nombre de una variable y el Arduino nos va a escribir en el monitor serial el valor que tiene esa variable en ese momento, en el momento en que se ejecutó ese comando. Lo podemos utilizar obviamente para depurar, o sea, ir revisando que las variables estén cambiando de valor o ir controlando en qué valor va esta variable. Así que tiene sentido que la estemos revisando. Y el comando serial.print, sin nada en especial, escribe la línea de texto o el valor de la variable y deja el cursor en la misma línea para que sigamos escribiendo en esa línea. Si ponemos otro serial print, seguimos escribiendo en la misma línea, hacia la derecha. Si queremos que haga un corte de línea, o sea, apretar enter para que baje una línea, ocupamos serial.print ln, que es exactamente lo mismo, solo que escribe y corta la línea, aprieta enter al final. Y esto es súper útil, lo vamos a ocupar harto para todas las labores que ya les he mencionado, depurar, revisar que los valores estén cambiando, o para generarnos nuestras propias interfaces de usuario, que el Arduino nos vaya escribiendo los valores que tienen las distintas variables, si los dispositivos nos están entregando una lectura de algo en específico, que nos lo entregue a través de esto, porque es más fácil que estar programando además una pantalla. Tener el Arduino y una pantalla para verlo, por ejemplo, la lectura de un sensor de temperatura. Lo podemos hacer aquí mismo, es más simple, más práctico. Nos ahorramos pines además y conexión, y cables, y desorden. Y esto lo vimos con un ejemplo, que no era el mismo ejemplo que vimos la primera vez, pero da lo mismo, igual funciona. Es un circuito súper simple, tiene un LED. Básicamente generamos un blink, el programa es un blink que parpadea el LED, pero al encender el LED nos escribía en la pantalla el mensaje que el LED está encendido. Y cuando se apaga el LED está apagado. Era súper simple para probar que funcionaba. Obviamente esto lo podemos combinar con muchas otras cosas para hacer algo más complejo. Pero esto era solo para la explicación. Esto era súper fácil de replicarlo. Aclaramos de nuevo lo que es entradas variables, que es probablemente algo de lo más importante del uso de Arduino.
donde las entradas variables son las pines de entrada analógica que miden voltaje, a diferencia de los pines digitales en modo de entrada que solo lo detectan, que llega voltaje. Aquí lo medimos, obviamente dentro del rango de trabajo de voltaje lógico del Arduino. El Arduino funciona a 5 volts, por lo tanto puede medir entre 0 y 5 volts. Cualquier voltaje intermedio. Idealmente no ocupar un voltaje más alto porque se puede freír la placa. Y obviamente no vamos a tener menos 1 volt. Solo números enteros, de 0 a 5. Enteros positivos me refiero. ¿Y esto por qué era importante? Porque usualmente cualquier dispositivo, por ejemplo sensor, que mida un parámetro o una magnitud en específico, no nos van a entregar el valor directamente, el numerito que están midiendo. Nos van a entregar a nivel lógico de electrónica un voltaje, donde ese voltaje es proporcional a la lectura. Un sensor de temperatura no me va a entregar el 0 grados Celsius. Me va a entregar, no sé, 1 volt. ¿Cuánto es 1 volt? No lo sé, tendría que revisar yo en alguna tabla de transformaciones que probablemente venga con el dispositivo y dice 1 volt son 0 grados Celsius. Ah, ya. Yo tengo que hacer internamente esa conversión. Y lo mismo nos va a pasar con la mayoría de los dispositivos, de distancia, de iluminación, de temperatura, cualquier cosa. Y los rangos siempre van a variar. Normalmente no vamos a trabajar con una tabla para hacer la conversión punto a punto de manera discreta, sino que nos van a entregar una ecuación de transformación. Porque como trabajamos con variables, podemos trabajar con operaciones matemáticas, entonces generamos pequeñas ecuaciones donde metemos el valor de la lectura y se multiplica, se divide por tal y cual número de referencia y eso me convierte la lectura, que en el caso de un pin analógico es un numerito entre 0 y 1023, en el valor final, 0 a o menos 40 a 125 grados Celsius, como hicimos con el sensor que estaba ahí en la imagen, el TMP36. En el caso del Arduino Uno, 6 pines analógicos. Tenemos que ocuparlos obviamente a discreción, no tenemos infinitos, son 6 nomás. Entonces hay que reservarlos acorde. Vienen siempre numerados del A0 a la 5. Si necesitamos más, habíamos mencionado que podemos adquirir otra placa que tenga muchísimas más conexiones, como el Arduino Mega, que no es mucho más caro que el Arduino Uno y tiene 4 o 5 veces más pines de conexión. Entonces, ¿cómo se ocupaba esto? Los pines de entrada analógica, de entrada variable, se ocupan con la función analog read, que es paralela a digital read, que hemos ocupado antes. Digital read detectaba si llegaba voltaje y me entregaba un 0 o un 1. Un 0 si no llega, un 1 si detecta. Analog read me entrega, como dije, un numerito entre 0 y 1023, o sea, 1024 numeritos posibles. Donde el 0 son 0 volts de la medición y 1023 son los 5 volts de la medición. Cualquier voltaje intermedio es un numerito intermedio. Números enteros. Ahí nosotros no tenemos que complicarnos cómo lo vamos a ocupar. Obviamente, como dice acá abajo, no, el valor por sí solo, lo más seguro es que no nos sirva. Puede que sí. Vamos a ver un ejemplo más adelante donde podemos llegar y trabajar con estos mismos números del 0 a 1023 y hacemos magia. Pero cuando no, lo tenemos que transformar matemáticamente al valor útil de la magnitud que se está midiendo, etcétera, etcétera. La semana pasada hicimos la aclaración, que nos faltó la primera vez que vimos esto, de utilizar una fuente de voltaje variable, una fuente de laboratorio, para entregarle un voltaje que varía a un pin analógico. Y eso lo contrastábamos en el programa con la medición que tomaba y la conversión simple, en este caso, como la lectura que tomamos de 0 a 1023 es proporcional al voltaje, con una ecuación matemática súper simple de proporciones. Podemos obtener el voltaje final desde el valor de la lectura. En este caso la ecuación era voltaje igual a lectura por 5 dividido 1023. Tomamos cualquier lectura que nos dé, de ser un numerito entre 0 y 1023, la metemos acá este valor por 5, la dividimos por 1023 y nos va a entregar el voltaje que estábamos midiendo. Y eso lo contrastamos con la fuente de laboratorio. La fuente la configuramos para entregarnos un numerito un voltaje entre 0 y 5 volts, y eso se condecía con la lectura que estábamos viendo. Obviamente ocupamos monitor serial para poder verificar que esos valores están cambiando, para que el Arduino me entregue la información. Porque si no, no tengo cómo verla. El Arduino hace nomás las cosas, no me las muestra por sí solo. Y esto era súper simple. ¿Cuál era el objetivo? Que explicáramos con más detalle lo que habíamos hecho también de ocupar el sensor de temperatura TMP36, que es un dispositivo típico, sensor de medición de Arduino. En este caso es un sensor de convección, si no me equivoco. Debería ser, creo que no es por contacto. Que mide temperatura en un rango entre menos 40 y 125 grados Celsius. Y como la mayoría de los sensores, realiza la medición en este caso de temperatura y me entrega un voltaje.
donde el voltaje en este caso no varía entre 0 y 5 volts, sino que variaba entre 1 volt y 3, algo volts. Nosotros teníamos que hacer la conversión manualmente. Podemos buscar y nosotros hacer un sistema de ecuaciones y obtenerlo, o podemos ocupar la ecuación lista, que ya es conocida para este dispositivo. Si ustedes seleccionan uno en específico, probablemente en la tabla de especificaciones venga, o en el tutorial que estén viendo de cómo ocuparlo, ya ven, les entreguen al tiro la ecuación. En este caso la ecuación para convertir la lectura, que es un numerito entre 0 y 1023. En este caso no era entre 0 y 1023 porque no va de 0 a 5, pero era de 1 a 3 volts, entonces era como 100 y algo, 200 y tanto, a 700 y algo el valor de la lectura, por 5, después por 100, dividido en 1024 menos 50, convertíamos esa lectura a la temperatura medida. Súper simple. Y eso lo hacíamos adentro del programa. ¿Qué variación tenía este código que hicimos versus el primero que trabajamos en esa vez que lo hicimos como medio a la rápida? Que aquí le integramos un LED para convertir esto en una alarma de temperatura, no solo en la lectura del sensor. Porque ya teniendo la temperatura medida y guardada en una variable llamada temperatura, yo puedo utilizar esa variable para realizar comparaciones y generar condiciones. Decíamos aquí mismo, que es lo mismo que sale en la nomenclatura, si la temperatura era mayor a 50, mayor a 40 en realidad, encendemos el LED, se activa la alarma. Si la temperatura es menor es igual o menor, en este caso a 40, se apaga el LED, se desactiva la alarma. Una alarma de temperatura de emergencia, por ejemplo. Podría ser un ejemplo muy simple de cómo podemos combinar esto. Y el uso era súper directo. Nosotros tomamos la lectura, ¿no? Los pines de entrada analógica también no necesitamos iniciarlos como los pines digitales, por lo tanto llegamos y lo ocupamos con el comando analog read. No necesitan pin mode en la parte del setup. En este caso este código tenía pin mode para activar el LED, que tenemos que ocupar. Y eso era todo. La aclaración, lo nuevo que vimos era salida variable, o los pines PWM o PWM, porque todas las placas de Arduino cuentan con un conjunto limitado de pines de salida variable. PWM, PWM, todos los pines que vienen indicados con el tilde, con esa colita, el símbolo de la colita justo antes del número. Todos esos son pines de salida variable. Donde, ¿cuál es la gracia? Como son pines de salida variable, pueden emitir un voltaje entre 0 y 5 volts, a diferencia de los pines normales que entregan o 0 o 5. O sea, toda la corriente, o sea, toda la energía o sin energía. Los pines de salida variable nosotros los podemos controlar para entregar un voltaje variable. Obviamente, ¿cuál es la gracia? Que nosotros controlemos otro dispositivo cuya ejecución o operación sea proporcional al voltaje. Por ejemplo, podemos ocupar este voltaje que varía con un motor. Si le entregamos más o menos voltaje al motor, va a girar más o menos rápido. Lo mismo con un LED. Si yo le entrego más o menos voltaje al LED, va a iluminar más o menos. Y así tenemos un montón de otros ejemplos. Aunque esto no lo vamos a ocupar tanto de manera directa, sino que hay otros dispositivos que ocupan la comunicación de salidas variables de manera interna. Eso lo vamos a ver a su tiempo. Y el uso de salidas variables, como es con pin digital, se ocupa con un pin activado, por lo tanto, sí va con pin mode output, nada especial. Y el comando para salida variable, para controlar la salida, es analog write, donde los argumentos son el número del pin, obviamente, coma, valor PWM o valor PWM, donde el valor PWM era un numerito entre 0 y 255, donde el 0 se corresponde a decirle al pin que entregue 0 volts y el 255 se corresponde a decirle al pin que entregue los 5 volts, es el máximo posible. Cualquier otro numerito entre 0 y 255 es un voltaje que está entre medio. ¿Podemos calcularlo matemáticamente? Sí, pero como habíamos dicho no tiene mucho sentido. Esto normalmente se ocupa casi de manera arbitraria. Nosotros le damos valores. Nosotros calibramos ese valor a la salida que estamos controlando. Entonces, como se veía en el ejemplo que hicimos después, que era controlar la velocidad de un motor con dos botones, un motor le entrega poco voltaje y el otro botón le dice al Arduino que le entregue harto voltaje al motor, para que el motor gire lento o gire rápido. ¿Cuáles valores exactamente? Arbitrario. Cualquier valor entre 0 y 255. Nosotros lo vamos a calibrar en base a la respuesta que obtenemos del dispositivo. Usualmente como lo calibramos de manera casi subjetiva, por así decirlo. Entonces, lo que hacíamos acá, en este caso el circuito también era simple, y lo vamos a ocupar más adelante, no con los botones, eso sí. El motor
El motor de corriente continua es un dispositivo súper básico que lo único que hace es convierte la energía en movimiento giratorio, rotatorio más bien. Tiene un positivo y un negativo. Si yo le entrego voltaje a través del positivo y el negativo lo conecto a tierra o a mi polo negativo, el motor gira en un sentido. Si yo lo conecto al revés, gira en el otro sentido, por si acaso. Eso es algo común de los motores de corriente continua. En este caso conectábamos el motor, el pin de alimentación, o sea, la patita del positivo, a un pin PWM del Arduino Uno, que no tiene muchos, así que hay que ocuparlos con delicadeza. Tenemos que reservarlos acorde a lo que vayamos a ocupar. En este caso ocupamos el 11, pin 11, que es un pin PWM porque tiene el simbolito antes del número. Y por el otro lado teníamos dos botones. Ocupábamos obviamente la derivación de voltaje para detectar si el botón está o no pulsado. Uno de los botones le entrega un valor PWM en el comando analog write al motor acorde para que gire lento. En este caso seleccionamos arbitrariamente el 50. Giraba lento, no me acuerdo, como a 1000 RPM creo. Y el otro botón era para que girara rápido. También un valor arbitrario, 200 ocupamos. En vez del 255 que sería entregarle todo el voltaje, 200 solamente. Y el motor giraba más rápido, 4000 RPM o algo por ahí. Y bueno, el motor obviamente no está, cuando los botones no están pulsados, el motor tiene que estar detenido. Por lo tanto, la última condición de la sección de condicionales que hicimos a lo largo del loop era que el motor no girara. Le entregamos 0 volts para que no gire. Por lo tanto decíamos analog write, motor, 0, que era lo mismo que si dijéramos digital write, motor, low. Pues es lo mismo, entregarle 0, es decirle que el pin entregue 0 volts. Podemos hacerlo con digital write, podemos hacerlo con analog write. A gusto nuestro. Y eso era el ejemplo que habíamos visto. Que no era muy complejo, era más bien complicado armar el circuito nuevo. El resto del programa no era muy extraño. Aquí teníamos una última aclaración que hicimos, que cuando hicimos esta condición, como son comparaciones excluyentes entre sí, se podría decir, tenemos dos botones, uno hace que gire lento y el otro hace que gire rápido. Necesito que las condiciones sean excluyentes porque no puedo tener yo la posibilidad de apretar los dos botones. Si aprieto el botón de giro lento y giro rápido al mismo tiempo, ¿qué va a hacer el motor? No lo sé. Yo podría quizás armar una condición aparte para ese caso en específico que estén los dos botones pulsados, o yo lo puedo hacer para que sean excluyentes. O se pulsa uno o se pulsa el otro, si no, no funciona. En este caso hicimos la condición de esta manera. Decíamos en la fila 19, o sea, en la línea 19, if si el botón lento, el botón de giro lento está pulsado, o sea, lento equivale a 1, gira lento. La línea 22 dice else if, o sea, si no, si el botón rápido equivale a 1, el botón de movimiento rápido está pulsado, hacemos lo otro. Concatenamos las condiciones, por decirlo, para que sean excluyentes entre sí. Sí, si no, hacemos lo otro. Y esto lo vamos a ocupar a lo largo de el resto a lo largo del resto del curso cuando sea necesario. Normalmente no es necesario, las condiciones son súper simples, una condición o si no. Pero cuando son condiciones que deben ser excluyentes entre sí, lo hacemos de esta manera. Le agregamos un else antes del if. Bueno, el ejemplo lo podemos ver más adelante en todo caso. Y esto era súper simple de la parte nueva que habíamos visto, porque nos falta algo súper esencial, que quizás deberíamos haberlo visto antes, pero me tinca más que lo hagamos ahora, con las dos explicaciones en el aire, o en fresco. Porque una función muy común del control de Arduino, que podemos hacer nosotros fácilmente con muy poquitos dispositivos, es combinar entradas y salidas variables. No utilizarlas cada una por separado, las podemos combinar entre sí. Por ejemplo, nos podría resultar muy útil controlar un dispositivo, por ejemplo, un motor, un ventilador. Bueno, un ventilador técnicamente es un motor que tiene un aspa conectada en el eje, en base a una entrada proporcional. Por ejemplo, si yo tengo un ventilador, yo tengo un sensor de temperatura, el sensor de temperatura me va a entregar una lectura que varía, la temperatura varía obviamente, y yo quiero que la velocidad del ventilador se ajuste acorde, de manera variable, proporcional a la variación de la entrada, que es la temperatura. La temperatura varía, yo quiero que la velocidad del ventilador varía. Yo puedo conectar estas dos de manera que una cambie, o sea que el cambio de una genere una respuesta
o una acción proporcional por la otra. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos un montón de opciones. Pero la forma más simple, cuando tenemos un Arduino con una placa de pruebas, con una protoboard, es utilizar un divisor de tensión. Donde en la teoría, un divisor de tensión es una configuración electrónica de dispositivos que requiere que tengamos dos resistencias eléctricas, las conectemos entre sí, hagamos pasar voltaje por una punta hacia el negativo por la otra, es como el dibujito que está a la derecha. Tenemos dos resistencias, R2 y R1. Están conectadas los extremos, un extremo de cada uno entre sí. En uno de los extremos tenemos voltaje positivo, 5 volts podrían ser, y en el otro extremo tenemos el polo negativo, conectarlo a tierra o al negativo cualquiera, de manera tal que si nosotros tomamos la lectura del voltaje, medimos el voltaje, en el punto en que se intersectan las resistencias, vamos a entregar un voltaje dividido más bien reducido respecto a la entrada. Si entran, por ejemplo, 5 volts arriba, en el puntito de la lectura que tomamos al medio vamos a tener un voltaje que es más bajo que 5 volts. Podrían ser exactamente los 5 en todo caso. Pero normalmente un voltaje más bajo que los 5 volts. Es un divisor de tensión, es un divisor de voltaje. Que es una de las configuraciones más simples que podemos llegar y aprovechar al tiro. No vamos a ahondar en la parte teórica de electricidad y electrónica porque, como habíamos dicho, no viene tanto al caso. No tenemos los medios ni el tiempo para explicarlo con sumo detalle. Y vamos a llegar y ocuparlo, ¿no? La explicación que quede, que la tengan en mente. Esto funciona así porque es una configuración de resistencia eléctrica. Técnicamente, lo que se hace ahí en el diagrama, la configuración de divisor de tensión con las resistencias eléctricas, me entrega la ecuación que sale abajo. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la resistencia, una de las resistencias R2, según el orden que sale en el diagrama, dividido la suma de R1 más R2. La lógica después de eso la vemos después. Pero para términos prácticos, nosotros no vamos a trabajar tanto con los valores teóricos. Para términos prácticos podemos armar con Arduino divisor de tensión súper fácilmente utilizando directamente un potenciómetro o combinando resistencias especiales porque tenemos dispositivos compatibles que técnicamente son resistencias especiales. Vamos a ver el primero, el que vamos a ocupar siempre, que lo vamos a ocupar al tiro de hecho. El potenciómetro como un divisor de tensión. El potenciómetro va a ser nuestra forma esencial de ejecutar divisores de tensión con Arduino, donde el potenciómetro, para los que no sepan, son este dispositivo que sale aquí en el dibujito, o sea, en la foto a la derecha, es una perillita que tiene 3 pines de conexión abajo, que suele estar soldado a una placa. Podrán recordar estas perillitas de, por ejemplo, una radio. La perillita que cambia el volumen de la radio es un potenciómetro. El potenciómetro básicamente es una resistencia variable, una resistencia eléctrica que varía su valor acorde a la posición de la perillita, según el diagrama que sale en la parte de abajo. En realidad, la resistencia que varía es la de la patita del medio. Ahí nosotros hacemos la magia. Entonces, el potenciómetro corresponde a, en su forma más simple, más simplificada de resumirlo, dos resistencias eléctricas unidas entre sí, cuyo valor va a variar según la posición de la perillita. ¿Cuál es la gracia de esto? Según el diagrama de divisor de tensión que ya vimos, es que si nosotros derivamos 5 volts desde nuestro Arduino hacia los pines de conexión del potenciómetro, podemos obtener un voltaje dividido, un voltaje reducido, acorde a la posición de la perillita que nos va a variar la resistencia interna del dispositivo, del potenciómetro. Entonces, con este voltaje variable, que podemos hacer súper simple, una configuración que no necesita nada, solo cables, el dispositivo y un par de cables, podemos obtener un voltaje variable derivado desde el mismo voltaje del Arduino, un voltaje entre 0 y 5 volts que podemos alimentar, por ejemplo, a un pin análogo. Obviamente eso nos va a generar una entrada variable de 0 a 1023 y eso nosotros lo podemos transformar y trabajar con cualquier otra cosa. Lo podemos convertir en numeritos entre 0 y 255 de forma matemática o utilizar cualquier otro método como la función map y controlar de manera súper simple a través de voltajes variables con este arreglo que hacemos de componentes electrónicos, controlar dispositivos que pueden controlarse mediante salidas variables. La explicación suele ser enredada en esta parte, así que es más fácil que lo veamos directamente con un ejemplo. Lo que vamos a armar aquí es solo la demostración. Un potenciómetro como divisor de tensión, que básicamente es armar este circuito que está acá, que no es nada más que tomar el Arduino con la protoboard, tomar el potenciómetro y conectarlo. Donde tenemos que conectar
una patita del extremo del potenciómetro a 5 volts para derivar 5 volts desde nuestro Arduino. Recuerden que los 5 volts que están en la protoboard son 5 volts que derivamos del voltaje interno del Arduino. Y la patita del otro extremo tenemos que conectarla a tierra, al polo negativo, para cerrar el circuito. Y la patita del medio, que va a conectar a la perillita, va a ser la que nos va a entregar el voltaje variable. Por lo tanto, esa tenemos que conectarla a un pin analógico y vamos a verificar si realmente estamos entregando o no un voltaje dividido, un voltaje reducido, en base a esta configuración electrónica simple. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente utilizando el monitor serial. Vamos a armar este programa que sale aquí por partes. Primero vamos a armar el circuito, las variables, el monitor serial y vamos a ver si estamos obteniendo la lectura. La podemos contrastar, por ejemplo, con el multímetro y después le agregamos la parte de final, las últimas 3 líneas, bueno, casi las últimas 3, para convertir esa lectura en el voltaje, tal como ya lo hicimos anteriormente cuando hicimos el ejemplo de la fuente de laboratorio, que nos entrega un voltaje variable, hacer la transformación de la lectura, que va a ser un número entre 0 y 1023, al voltaje. Y lo comparamos, por ejemplo, con el multímetro, para verificar que realmente está funcionando. Y si todo funciona, esto mismo lo podemos replicar en cualquier otro circuito y controlar cualquier otro dispositivo que tengamos que funcione con salida variable, utilizando esta entrada variable que la generamos nosotros y la controlamos con la mano, cambiando la posición de una perillita. Entonces, veamos cómo funciona esto. Vamos al Tinkercad y bueno, vamos a poner esto para la derecha para acordarme cómo se hace. No, aquí, lo vamos a dejar aquí. Ya. ¿Qué habíamos dicho que necesitábamos? Un Arduino con la proto, o sea, Arduino con placa de pruebas. Lo desplegamos en el lienzo y necesitamos un potenciómetro. Usualmente les va a salir al tiro porque es uno de los dispositivos más básicos de uso para electrónica simple. El potenciómetro del Arduino, o sea del Tinkercad, al menos de la simulación, no se ve como el potenciómetro usualmente de la foto, porque si buscan potenciómetro van a obtener el dispositivo base, que es esta perillita, un dispositivo con 3 pines de conexión y una perillita. Normalmente la perillita no se ocupa así por sí sola, normalmente la va cubierto con otra perillita estética, perilla de potenciómetro. Normalmente se le pone a la perillita metálica, se le pone una tapita, una perillita estética encima para cubrir lo que suele tener una flechita para indicarme en qué extremo estoy. Por ejemplo, cuando está en la radio, la perillita tiene un arco alrededor donde dice mínimo por un lado, máximo por el otro, y yo le pongo una perillita encima del potenciómetro, la perillita tiene una flechita para yo poder ir guiándome cuando está el volumen al mínimo o el volumen al máximo, si es que no lo estoy escuchando, obviamente. Entonces, el potenciómetro del Tinkercad es similar. El potenciómetro realmente tiene una tapita puesta. Cuando ustedes inician la simulación, pueden cambiar la posición de la perilla, que es simplemente cambiar la posición de la flechita. Y como la gracia es que el potenciómetro es una resistencia variable, si yo tomo un multímetro, lo pongo aquí y puedo ver cómo varía la resistencia. Tomemos la lectura de una patita, la del extremo izquierdo y la patita del medio. Yo pongo mi multímetro en modo de medición de resistencia y si inicio la simulación puedo ver cómo varía la resistencia dependiendo de la posición de la perilla. En este caso los potenciómetros suelen ser resistencias grandes. En este caso es un potenciómetro que va de 0 a 250 kilo ohms, o sea, de 0 a 250.000 ohms. Pueden configurar obviamente su potenciómetro para valores más bajos, simplemente lo seleccionan, les sale el cuadrito de aquí y lo cambian. En la vida real normalmente utilizamos potenciómetros de valores más bajos como 10 kilo ohms, o sea, de 0 a 10.000. Y por el otro lado, si cambiamos de posición los cables, podemos medir la resistencia respecto a la patita del medio, siempre la del medio, porque es la que está conectada a la perilla, y el otro extremo. Y nos va a dar lo mismo, pero al revés. 0 ohms por el extremo derecho y 10.000 por el extremo izquierdo. Porque de manera interna son dos resistencias que varían. En realidad no son dos resistencias que varían, es una sola y se divide. Pero la explicación electrónica no la vamos a hacer aquí. No tiene mucho sentido. Ya, tenemos que armar este circuito, que es tomar el potenciómetro y lo ponemos aquí al medio. Nada más. ¿Cómo lo conectamos?
como ya dije, súper simple. En un extremo derivamos 5 volts, o sea, van a entrar 5 volts a través de la patita derecha del potenciómetro, van a recorrer todo el potenciómetro y el otro extremo lo conectamos a negativo, que sería la tierra, que nombramos normalmente, para cerrar el circuito. Pero este circuito tiene un punto intermedio, la patita del medio, wiper, que se suele llamar, va conectado a la perillita. Se supone que de ahí vamos a obtener nuestro voltaje dividido o reducido. Vamos a tomar ese cable y lo vamos a derivar al pin A5 para tomar la lectura. Cable de color amarillo. ¿Funcionará? No lo sé. Podemos armar el código o podemos verificarlo al tiro. Tomemos el voltímetro de nuevo. Lo voy a colocar aquí. Negativo lo vamos a conectar a negativo en la proto. Y el positivo lo vamos a conectar a la lectura. Se supone que la lectura la hacemos desde el pin central, el del wiper, por lo tanto lo voy a conectar ahí. Ahí mismo, me refiero. Cable de color verde para no confundirse. Medición de voltaje. Se supone que a medida que vayamos variando la posición de la perilla, vamos a obtener un voltaje dividido acorde a la configuración de divisor de tensión que hacemos simplemente conectando un potenciómetro de esta forma al Arduino. Veamos. 0 volts cuando la perilla está en ese extremo. Y a medida que subimos, el voltaje va variando. Técnicamente el voltaje está dividido al completo. Cuando estamos por un lado de la perilla, no llega nada de voltaje. A pesar de que se supone que están entrando 5, salen 0. Y si nos acercamos con la perillita al otro extremo, nos acercamos al voltaje de entrada original, 5 volts. Cualquier otra posición de la perilla es un voltaje intermedio. Perfecto. Tenemos una entrada variable que nos generamos simplemente derivando voltaje desde el mismo Arduino. Está correcto, al menos en la parte del circuito. Tenemos que armar el código ahora. Entonces, desplegamos el editor de código, modo de texto, borramos lo que está aquí. Y saben que no lo voy a hacer aquí. Vamos a armar el programa en el Arduino IDE, que se ve más bonito, ¿cierto? Porque me resalta mejor las líneas. Entonces, ¿cómo es esto? Programa simple, como lo armamos siempre, pongámosle un título, lo vamos a dejar en la primera línea. Programa de verificación de potenciómetro como divisor de tensión. Muevo la cámara para allá para poder leer. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una declaración de variables porque estamos tomando una lectura. Siempre que tomamos una lectura vamos a tener que definir una variable en donde almacenar la lectura. Es obligatorio casi. Entonces, declaración de variable. ¿Qué variable? La variable de la lectura, donde la lectura de un pin analógico es un numerito entero entre 0 y 1023. 1024 valores posibles. Digamos que parte en 0. Creamos la variable, hacemos lectura, tiene un valor asignado de 0. Y tenemos que obtener el voltaje acorde a esto. Y el voltaje, si volvemos al circuito, ya borré el multímetro, lo vamos a poner de nuevo. No me demoro nada. El voltaje es un número decimal. Por lo tanto, necesita qué tipo de variable. Variable flotante, porque lo que vamos a hacer es obtener esa lectura, convertirla en el voltaje de manera interna mediante la operación matemática. Y para ello, ese valor tenemos que guardarlo en una variable compatible. Compatible, o sea, variable de tipo flotante, números decimales. La vamos a llamar voltaje nomás. Voltaje. Es igual a 0. Punto y coma. ¿Qué más? Eso es todo. Esa era toda nuestra declaración de variables. Después viene nuestra configuración. Void setup. Vamos a borrar esta línea que viene aquí. Dejamos la línea del medio. De hecho la vamos a borrar. Voy a apretar Enter acá arriba para que me genere la indentación, que son 2 espacios respecto al borde del documento. ¿Y qué tenemos que hacer? Iniciar la comunicación serial mediante el comando serial.begin 9600. Cierra paréntesis, punto y coma. Luego vamos al loop. Vamos a poner un comandito aquí que dice ciclo o bucle de trabajo. ¿Y de qué se compone nuestro loop? De las comandos que vamos a ejecutar. ¿Qué comando? ¿Qué es lo primero? Siempre que trabajamos lectura de algo, usualmente la lectura va al principio del loop. O sea, para que durante cada ciclo se ejecute la lectura. O al principio de cada ciclo. Tomamos la lectura, que es decir, el valor de la variable de lectura va a ser
la lectura del pin analógico. ¿Cuál? Analog read con R mayúscula, pin A5. Se supone que con eso obtenemos la lectura. Ese valor, para poder verlo, tenemos que mostrarlo en el monitor serial. Lo verificamos así. Le decimos al Arduino y nos entregue el mensaje. ¿Cómo escribimos el mensaje? Serial.print, paréntesis. Necesito que me escriba texto primero para que tenga más orden lo que estamos armando. Entonces vamos a poner comillas y vamos a decirle al Arduino que me escriba lectura en el pin A5. Dos puntos, espacio. Cierra comillas, cierra paréntesis, punto y coma. Me va a escribir entonces en el monitor serial lectura en el pin A5. Dos puntos, un espacio. Y el cursor queda en la misma línea. Después decimos serial.print, en este caso ln, para que haya un corte de línea. Serial.print ln, teníamos lectura en el pin A5 espacio, el valor de la variable, que en este caso la variable es lectura. Cierra paréntesis, punto y coma. Entonces, el lectura en el pin A5, el valor. Y eso es todo. Y con eso verificamos si funciona. Y este ciclo no tiene ningún delay. Le vamos a poner un delay de 100 milisegundos. Punto y coma. Y si todo está correcto, yo puedo aquí configurar que mi placa es un Arduino 1 en el programa Arduino IDE. Lo verifico para ver si no tiene errores. No tiene ningún error. Selecciono todo, lo copio y vamos al Tinkercadabra. Borramos este multímetro. Abro el editor de códigos y pego ese programa que hice. Es más bonito programarlo en el Arduino IDE y después lo tiramos al Tinker. Y aquí pues hacemos las modificaciones en el momento. O al menos así se ve mejor. Iniciamos la simulación y si todo está correcto debería funcionar. Tenemos que desplegar el monitor serio y me dice lectura en el pin A5 471. Ya estamos leyendo. Está entrando voltaje. Por un extremo tenemos 0. Por el otro extremo tenemos 1023, donde el 0 se corresponde a 0 volts. Habíamos leído con el multímetro que con la perilla en esa posición no llegaba voltaje, se dividía todo el voltaje. Llegan 0. Y por el otro lado llegaba todo el voltaje, 5 volts. Y 5 volts se corresponde a la lectura de pin analógico 1023. Por lo tanto tiene sentido, está correcto. ¿Qué nos falta entonces ahora? Convertir esa lectura en voltaje mediante la operación matemática que habíamos dicho que era voltaje es igual a lectura por, donde el por es con el asterisco, por 5.0 en este caso, dividido 1023, punto y coma. Con eso convertimos matemáticamente la lectura que obtenemos en el valor de voltaje, que es este numerito decimal. Y para poder verlo, la guardamos en la variable voltaje. Luego tenemos que mostrarlo en el monitor serial. Serial.print voltaje obtenido, dos puntos, espacio, cierra comillas, cierra paréntesis, punto y coma, en la misma línea. Y luego en la línea que sigue hacemos lo mismo que arriba. Serial.print ln, el valor de la variable voltaje. Y si no hemos hecho ningún cambio debería estar correcto. Veamos, inicio la simulación. Decimos, lectura en el pin A5, 1023. Le vamos a subir al delay porque se está actualizando muy rápido. 250 la vamos a poner. Ahí sí. Lectura en el pin A5, 1023. Voltaje obtenido, 5. Igual se está actualizando rápido, no alcanza a leer bien el número, pero el número no está cambiando. En un extremo tenemos 5 volts. En el otro extremo tenemos lectura en el pin, 0. Voltaje obtenido, 0. Si lo ponemos en el medio, tenemos lectura en el pin 511. Voltaje obtenido, la mitad de 5 volts, 2.5. Está correcto, entonces tenemos esto listo. Ya podemos ocuparlo para controlar otra cosa. Funciona al menos. En la teoría pasa a la práctica y está correcto. No necesitamos nada más especial, así que veamos qué sigue. Esta era solo la demostración de que funciona. ¿Por qué? La gracia es combinar esta entrada variable que generamos mediante un divisor de tensión, potenciómetro nomás, para controlar otro dispositivo. En este caso, potenciómetro para controlar la iluminación de un LED. Vamos a ocupar lo mismo, el mismo circuito, tenemos un potenciómetro, pero agregamos un LED al otro lado. Porque queremos que el Arduino, a través de un pin de salida PWM, le entregue un voltaje que varía a ese LED para que le alumbre más o menos acorde a nuestra entrada que varía de 0 a 5 volts, dependiendo de la posición de la perillita.
Entonces, ¿qué tenemos que modificar? Agregarle las líneas que nos faltan, obviamente, para poder ocupar esto. Definimos un nombre para el LED. Tenemos que agregarlo en el setup, que tenemos que configurar, activar ese pin en modo de salida. Tenemos que, como vamos a trabajar con salida variable, vamos a definir una variable llamada PWM, donde vamos a guardar el valor PWM que le entregamos al comando analog write para controlar la iluminación del LED. No vamos a explicar el resto, lo vamos a ver en la práctica nomás. Tomemos el ejemplo, lo voy a poner acá al lado. ¿Y qué de aquí voy a utilizar? Voltaje, ya no vamos a trabajar con voltaje o con el valor calculado. Entonces vamos a borrar estas tres líneas. Y el resto del programa lo mantenemos. Ahora ya no se llama programa de verificación de potenciómetro, sino que es un programa de control de iluminación de un LED mediante potenciómetro. Declaración de variables. ¿Qué variable necesito? De nuevo la variable de la lectura. Esa no la voy a cambiar. La variable del voltaje ya no la necesito porque no vamos a trabajar con... No vamos a mostrar en el monitor serial el voltaje, no tiene sentido. Sí vamos a necesitar una variable para el LED que estamos trabajando para que el Arduino sepa en qué pin está conectado. El LED, en este caso, ¿dónde está conectado? En ninguna parte porque todavía no lo colocamos. Cierro el editor de código. Tomemos un LED. Una resistencia. Vamos a poner un LED de color amarillo. No podría ser azul. O verde, no creo que el amarillo se nota más. Amarillo. La resistencia, la conectamos a la patita corta. ¿Qué valor? Podemos calcularlo, ya hemos visto en algún momento cómo se hacía, pero vamos a poner un valor arbitrario de 0.2 kilo ohms, o sea, 200 ohms. Conectamos esa patita al negativo para cerrar el circuito del LED y la otra patita a la alimentación del voltaje que varía, que va a ser un pin PWM. Podemos usar el 11 o el 10, vamos a ocupar el 10. En el ejemplo era con el 10 también. Cable de color naranjo. El potenciómetro lo dejamos tal cual. De hecho, técnicamente vamos a tomar la perilla. No me dejé de iniciar lo que está con errores. Quería cambiar el valor de la perilla, no va a poder. Vamos a tener que programarlo nomás. Ya. Programa de control. Declaración de variables. Int lectura igual 0. El LED está conectado al pin 10. Punto y coma. Y necesitamos una variable para almacenar el valor de PWM que vamos a obtener de una transformación matemática de la lectura a numeritos PWM. Lectura, en este caso, del potenciómetro es un número entre 0 y 1023. Necesitamos convertir ese número de 0 a 1023 a un número entre 0 y 255 para alimentar hacia el LED. Como lo hacemos lo vamos a ver en el momento. Pero necesitamos una variable para poder almacenar ese valor de todas formas. Definimos int pwm igual a 0. Luego mi setup, configuración. Vamos a dejar abierto el monitor serial, o sea, lo vamos a dejar iniciado porque lo vamos a ocupar para verificar nomás los valores. Y tenemos un pin digital conectado, por lo tanto tenemos que iniciarlo. Pin mode, M mayúscula, LED, salida, output, punto y coma. Ese era todo el setup, si no me equivoco, sí. Y en mi loop, ¿qué tengo que hacer? De nuevo tomo la lectura, dejo esto como está. Tomo la lectura, otra vez en el pin A5, ¿sí? Vamos a dejar los comandos que anotan en el monitor, me muestren en el monitor serial la lectura. Y abajo de esto, ahora tenemos que convertir ya no de voltaje, o sea, no de lectura a voltaje, sino que de lectura a valor PWM. Y aquí tenemos que ver si están en proporción o no. La lectura que tomamos es un número entre 0 y 1023, 0 volts, 1023 5 volts, 1024 valores posibles. 1024. Tenemos que convertirlo en un argumento para la función analog write, que en este caso va a ser el pin 10. Y necesitamos un numerito PWM, donde ese numerito PWM es un numerito entre 0 y 255. Serían 256 valores posibles. Y 256 versus 200 versus 1024 están en proporción. Sí, 1 es a 4. Porque 1024 dividido a 4 es 256. Por lo tanto, estos rangos de valores están en proporción. Es decir que podría simplemente yo decir que PWM es igual a la lectura
dividido 4. ¿No? Si la lectura es 0, dividido 4 es 0. El valor PWM va a ser 0. Lectura 0, PWM 0. Si la lectura fuese 1023, que es el máximo, 1023 dividido 4, ¿cuánto me va a dar? 1023 dividido 4. No me va a dar exactamente los 256, de hecho no me sirve. Me serviría que me diera 255, pero me da 255,75. Pero como estamos trabajando con número entero, todo lo que sea número entero para el Arduino se aproxima por truncado al valor más bajo. Por lo tanto, para el Arduino, decir 1023 dividido 4 es lo mismo que decir 255 nomás. Se elimina todo el decimal. Por lo tanto, sí me sirve. 1023 dividido 4 es 255. Y cualquier otro valor va a ser un valor intermedio. Por ejemplo, si la lectura fuese 100, 100 dividido 4 se convierte a un PWM de 25. Si la lectura son 200, 200 dividido 4 son 50. ¿Cierto? Sí. Y así nosotros vamos haciendo magia. Si la lectura fuesen 500, 500 dividido 4 son 500 dividido 4 son 125. Calza. Si son 501, 501 dividido 4 son 125.25. Para términos prácticos, para el Arduino, 501 dividido 4 son 125 de nuevo, porque el resto del decimal se elimina. 502 son 502 dividido 4, 125.5, o sea, 125. 503 dividido 4 son 503 dividido 4 son 125,75. Para términos prácticos del Arduino, 125.75 es lo mismo que 125. Entonces efectivamente me está convirtiendo de a 4, si lo hago así. Está correcto, funciona. Por lo tanto yo puedo convertir ese valor de 0 a 1023 a valores PWM solo haciendo esta conversión. Y técnicamente deberíamos estar listos, porque ahora tenemos de 0 a 1023, 0, 0, 1023, 255, ya tenemos el voltaje completo, o el rango completo al menos. Esa es una forma de hacer esto. Nosotros hicimos la ecuación en este momento. Lo podríamos haber buscado y vamos a obtener lo mismo, que podemos obtener un valor PWM desde la lectura simplemente dividiéndolo en 4. Aquí lo demostramos al menos. Otra forma de hacer esto mismo es utilizando la función map. La función map nos permite tomar una variable, le indicamos al Arduino entre qué valores esa variable cambia, o sea, qué valores puede tomar esa variable, números enteros solamente, y que el Arduino automáticamente me la convierta en otro rango donde yo declaro los límites. Es decir, yo puedo decir, además de lectura dividido 4, yo puedo decir que PWM es igual a mapeo, donde vamos a tomar los valores de ¿qué variable? La variable de la lectura, por lo tanto, la variable de la lectura, coma, yo tengo que indicarle al Arduino con la función map entre qué valores cambia esa variable llamada lectura. La variable llamada lectura puede obtener valores entre 0 y 1023. Por lo tanto, yo digo que los límites izquierdo y derecho, el límite izquierdo sería 0 y puede llegar a 1023. 0, 1023. Tres argumentos. Y el cuarto argumento va a ser los nuevos límites. Yo quiero que me convierta de 0 a 1023 a de 0 a 255. Esa es la función map. 5 argumentos. El nombre de una variable, desde donde yo voy a sacar valores. Y los límites izquierdo y derecho originales. Es una variable cuyos valores cambian entre 0 y 1023. Y los otros dos argumentos son los límites nuevos. Yo quiero que me cambie esos valores, me los convierto de manera interna proporcional lineal a 0 a 255. Y esta función va a ser exactamente lo mismo que la que está arriba. Vamos a ver si funciona. La vamos a dejar ahí y después le hacemos un pequeño arreglo. Veamos en el monitor serial si esto está correcto. Serial.print. Le vamos a decir al Arduino que me escriba el valor PWM obtenido es dos puntos, cierro la comilla, y luego serial.print ln el valor PWM. Vamos a dejar el mismo delay. Veamos. Si le pongo iniciar simulación y no hay ningún error,
El monitor de serie me va a decir, vamos a poner la perilla en un extremo, 0 me debería obtener PWM igual a 0. 0 dividido 4. De hecho, ese comando que está ahí lo vamos a desactivar, comentándolo. Es decir, poniéndole 2 slash para convertirlo en un comentario, que es técnicamente una línea que no existe. De hecho, la voy a borrar, por términos prácticos. Estamos diciendo lectura, la lectura del pin. Un número entre 0 y 1023, 0 volts, 5 volts. Y obtenemos un valor PWM solo dividiendo ese valor en 4. Obviamente, la lectura es 0. El valor PWM va a ser 0 de nuevo. Si le pongo un delay más grande, se actualiza más lento. Debería. Si la lectura es 0, 0 dividido 4 es 0. El valor PWM es 0. Por el otro lado, dijimos, cuando la lectura es 1023, 1023 dividido a 4 se corresponderá a 255, que es un valor PWM válido todavía. Listo. Y al medio, o un valor cercano al medio, a ver, no alcanza a llegar al 500. No. Pero digamos, 552. El 552 se va a convertir en un valor PWM dividiéndolo en 4. 552 dividido a 4 son 138. Por lo tanto, obtenemos un valor PWM de 138, si está correcto. Entonces, está bien esa forma. Y la otra forma, quiero utilizar la función map. En este caso voy a borrar la de dividir 4. Hace lo mismo. Veamos. Inicializando y se copia. Recargar la página. Iniciar simulación. Ahí sí. Monitor sería con el map. ¿Me dará lo mismo? No exactamente. La conversión en este caso sí se ajusta, pero 552 no me lo divide exactamente en el 4, me lo aproxima en este caso al decimal, al entero anterior, 137. Ya. No es exactamente lo mismo, pero es más o menos similar. Porque por un extremo tengo el 0, 0 es 0 del mapeo, y 1023 se corresponde a 255. Ya. Igual me sirve. Puedo hacerlo de las dos formas en este caso, con la conversión matemática, que era dividir en 4, y con la conversión mediante la función map. Pueden ocupar cualquiera de las dos. Normalmente vamos a ocupar la de conversión mediante map, porque en este caso era súper simple. Si es una perillita con el divisor de tensión, trabajamos de 0 a 5 volts. Pero si yo trabajo con por ejemplo, con el sensor de temperatura, que el sensor de temperatura no me entregaba un valor entre 0 y 1023, porque no va entre 0 y 5 volts, iba entre 1 volts y 3 volts, entonces era un valor entre 120 y 700. Quizás no va a tener sentido hacerlo de esa forma, o no vamos a poder obtener simplemente la división, o sea, el valor de la transformación matemática simplemente dividiéndolo en 4. Tendríamos que armar nosotros el sistema de ecuaciones para obtenerlo. Ahí ya es más fácil que ocupemos map, para simplificarnos el trabajo. Entonces, no nos complicamos más. Volvamos al anterior. PWM es igual a lectura dividido 4 y borramos el map. Dejémoslo con la simple, que era simplemente dividir en 4. Tenemos 1023 se convierte en 255 por un lado, y al otro lado tenemos 0 se convierte en 0, y todos los valores entre medios van a estar dentro de los rangos. Yo puedo alimentar ahora este valor, PWM, a mi LED. ¿Cómo? Con la función analog write, con doble mayúscula, LED, PWM, donde LED es el pin conectado el pin conectado al LED, que en este caso es el pin 10, dijimos, sí. Y PWM es este valor que yo obtengo de la transformación de mi lectura. Aquí estamos en el extremo, por lo tanto, 1023 se convierte en PWM igual a 255, donde decir analog write LED, 255 es entregarle 5 volts, por lo tanto el LED va a alumbrar al máximo. Si yo cambio el valor de la perilla, cambia la lectura del pin analógico, cambia el PWM, le entrego menos voltaje y se empieza a apagar el LED. Igual no se nota tanto con ese color. Veamos. A medida que va bajando la perilla, va bajando el voltaje, se supone. Y al final debería apagarse. Está correcto. O funciona al menos. Si yo subo la perilla, le entrego voltaje. Empieza a alumbrar de nuevo. Si le cambiamos el color.
por un color verde. Iniciar. ¿Se notará más? No lo sé. Yo creo que lo veo igual. Parece que alumbra más. Con la perilla al máximo alumbra al máximo. Con la perilla a la mitad alumbra menos. Con la perilla en el otro extremo no alumbra nada. Se apaga. Porque técnicamente le estamos entregando analog rate LED, 0. 0 volts. Por lo tanto no se enciende el LED. Está correcto en ese caso. Podemos combinar de esta forma, con un divisor de tensión armado solo con un potenciómetro, la entrada variable con la salida variable, donde la salida variable es el voltaje que varía y la entrada variable es nuestra derivación, en este caso, del voltaje interno del Arduino. Para generar un numerito que varía, en este caso lo variamos respecto a la posición que nosotros seteamos de la perillita. En físico tendríamos el Arduino con la protoboard y la perilla, que sería Arduino con potenciómetro y LED. No sé si habrá algún ejemplo de eso. ¿Sí? Tendríamos algo así nosotros. Un Arduino, una protoboard, nuestro potenciómetro, que es la perillita, y el LED o los LED que estamos controlando. Y potenciómetros tenemos en varias formas. Pues obviamente la esencial, el que encontramos siempre es este metálico. También hay unos que son verticales, como el que salía aquí. Ese es vertical, va montado encima de la perillita. Sí, esta parte suele ser enredada, al menos un poco confusa de repente, porque técnicamente necesitamos un poquito del conocimiento de la electrónica de base, pero si no lo tenemos que explicarlo así nomás. Y nos podemos enredar un poquito. Pero esto se usa de esta manera, no confundirse con ello. No vamos a ahondar mucho más. Esto lo ocupamos así. Un potenciómetro nos genera la lectura variable y la lectura nosotros la convertimos de cualquier manera. Si tenemos la operación matemática, de manera matemática, y si no, con la función map. Y lo vamos a ocupar en el siguiente ejemplo, si es que alcanzáramos el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué más podemos hacer con esto? Por ejemplo, podemos controlar la velocidad de un motor. El otro ejemplo, el de la derecha, lo vamos a omitir. Lo voy a explicar la otra semana mejor, para que alcance el tiempo. El ejemplo que está a la izquierda es el mismo circuito, un potenciómetro, divisor de tensión, conectado al pin A5, pero ahora le tenemos un motor. Como sería en el Tinkercad, no tenemos que modificar mucho. El código lo vamos a dejar aquí. Eliminemos el LED, la resistencia y el cable. Y vamos a tomar un motor. Motor de corriente continua. Lo pongo aquí. Negativo con negativo. Y positivo en este caso con mi salida de voltaje variable. Vamos a ocupar de nuevo el pin 10, porque es el que está configurado en el código. Pin 10, cable naranjo. ¿Y qué tendría que modificar yo aquí? Nada, técnicamente yo puedo ocupar el código como está, pero para que tenga más sentido vamos a cambiar el nombre de LED por el nombre de motor. Motor. Y acá abajo también hay que cambiar el motor. Monitor serial, no cambiamos nada. Si iniciamos la simulación, se supone que la velocidad del motor va a estar dictada por la función analog rate, que le entrega un voltaje que varía, y habíamos dicho que el valor PWM del argumento de esta función va a ir en proporción de la posición de la perillita del potenciómetro, nuestra entrada variable. Por un lado tenemos 0 volts. Con 0 volts el motor no gira. Si le damos un poquito, empieza a girar, 600, 700 RPM. Si le damos más cerca de la mitad, 2800, 2900 RPM. Y si nos vamos al máximo, se supone que le estamos entregando el máximo voltaje, 5 volts. Y a 5 volts este motor gira 5555 RPM. Y según la posición de la perilla, como vimos, le entregamos menos o más voltaje y va a girar más o menos lento. Acorde. En proporción me refiero. Y así combinamos entrada variable con salida variable de nuevo. Esto es súper simple. Lo podemos ocupar al tiro para controlar múltiples dispositivos. Que era un detallito que nos faltaba ver, obviamente. Sí, se entiende. Puede que no se entienda con todo el detalle, pero lo importante es que lo puedan replicar. Si no lo pueden replicar en el momento, lo pueden replicar después. En la grabación me refiero. Ya, entonces, hasta ahí todo ok. Volvemos a la PPT y nos queda un último detalle que creo que lo alcanzamos a hacer en el tiempo que nos queda. Librerías y expansión de funciones. ¿Por qué? Hasta el momento nosotros hemos trabajado solo
con algunas, ni siquiera todas, son unas poquitas nomás, funciones básicas integradas en la placa, son parte del Arduino. Pero en algún momento nos vamos a topar, desde ahora, porque ya vimos toda la funcionalidad básica para poder trabajar, desde ahora trabajamos con dispositivos en específico. Vamos a ver un dispositivo que es compatible, cómo se ocupa. Cuando nos topemos con esto, vamos a encontrar que el Arduino no posee de forma nativa las funciones para controlar ese dispositivo. No puedo yo simplemente llegar a escribir un comando y lo hace. Nos vamos a encontrar que tenemos que agregarle al Arduino la información para que el Arduino pueda trabajar con ese dispositivo. Además de nosotros darle la instrucción de que haga tal y cual cosa con él. Para todo eso, para todo esto que llamamos expansión de funciones, vamos a ocupar lo que se llama librerías, donde la librería corresponde a un conjunto de múltiples comandos o funciones que no vienen integradas en la placa, que nosotros le vamos a agregar al programa como un anexo. Nosotros creamos el programa, que es nuestro documento de texto, y agregamos un anexo, que son los comandos que no son nativos, para ocupar un dispositivo en específico. Extendemos la funcionalidad de la placa. Obviamente esto ocupa un poquito de memoria. No tanto, pero ahí vamos, lo podemos ver caso a caso. Y esto normalmente va a ser obligatorio para utilizar muchos dispositivos compatibles. No van a ser poquitos los dispositivos que nosotros podemos llegar y ocupar al tiro con Digital Write, con Digital Read, con Analog Write, con cualquier cosa de las funciones básicas. No son tantos como quisiéramos pensar. Normalmente cuando vamos a ocupar un dispositivo específico, ese dispositivo tiene que ocuparse con su librería acorde. Entonces, tenemos que saber cómo ocupar esa librería. Y como dijimos, la librería nos agrega comandos y funciones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería en el programa. O sea, decirle al programa que tiene que descargar ese conjunto de comandos nuevos y anexarlo. Eso se hace utilizando el comando gato include espacio, este símbolo que no me acuerdo cómo se llama, el mayor y menor, el nombre de la librería. Y este comando, esta línea de función, no lleva punto y coma. Este comando siempre va al inicio, cuando comienza el programa. Al principio, antes de la declaración de variables. Con eso le decimos al Arduino que incluya esta librería en el programa o que la anexe al programa que estamos armando para nosotros poder utilizar los comandos y funciones que vienen integrados en esta. Normalmente no nos vamos a encontrar que nos va a dar la explicación de qué comandos trae. Tenemos que investigarlo nosotros aparte. Y con cada comando y función obviamente va a ser específico esta librería. Esta librería trae tal, tal y tal comando. Cómo se usan tenemos que ver la parte, obviamente. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿O qué nos vamos a encontrar? En el Arduino IDE tenemos un gestor de bibliotecas, un gestor de librerías, donde nosotros podemos descargar librerías nuevas y agregárselas al programa que estamos armando. Y en el caso de Tinkercad, más importante porque lo vamos a hacer en la demostración, tenemos solo un conjunto limitado de librerías disponibles, acorde al conjunto limitado de dispositivos que tenemos disponibles para simular. Yo voy a Tinkercad, por ejemplo. Si yo abro aquí mi editor de código, tengo un botoncito acá al medio que dice bibliotecas, que es lo mismo que librerías. Si le hacen un clic, le sale un listado de qué librerías están disponibles para las simulaciones. Tenemos una librería para luces LED, la librería para la pantalla LCD, Liquid Crystal, en este caso una específica, que es la pantalla LCD del fabricante Adafruit. Tenemos ROM, eso no me equivoco, era para escritura de memoria, de almacenamiento. Tenemos una librería para el control de el receptor de infrarrojo con control remoto, que es ese dispositivo que está aquí. Tenemos una librerías para Liquid Crystal con conexión SPI y con conexión I2C. Pantallas LCD en conexión SPI e I2C. Tenemos una librería para el teclado numérico, el keypad, que el que está disponible para simular en el Tinkercad es el teclado numérico de 4x4. Tenemos la librería para utilizar servomotores, que la vamos a ocupar para el ejemplo. Servo. Tenemos una librería para controlar neopixels y algunas otras cosas más. Y hasta ahí no más llega. Tenemos un conjunto limitado, obviamente porque es para simulación, pues no se puede simular todo. No es infinitamente potente el simulador. En el caso que trabajáramos con Arduino IDE, cuando instalan el programa ya viene con muchas librerías cargadas o descargadas, por así decirlo, integradas. Entonces yo puedo llegar y las incluyo. Cuando yo tengo que ocupar una librería que no está, yo la tengo que agregar manualmente. Pero se los voy a demostrar con el ejemplo que sigue.
el primer ejemplo, el servomotor, que utiliza la librería servo.h. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un dispositivo de movimientos de precisión, especialmente diseñado para realizar movimientos de giro exacto. Es un motor que gira a un ángulo exacto que yo le tengo que indicar. Normalmente giran en un rango específico. No giran constantemente, en 360 grados o más. Giran en un rango limitado, por ejemplo, de 0 a 180 grados. O sea, da media vuelta. Yo le puedo indicar a qué ángulo desplazarse, con precisión. Obviamente esta clase de dispositivo siempre se ocupa regularmente para controlar movimientos. Por ejemplo, en un brazo robótico. Yo tengo uno por acá. Este brazo contiene varios servomotores, que son estos motorcitos de color azul. Uno controla la elevación, el otro controla el giro respecto a la base. ¿Cómo? Dígame. No sé si puede poner su Ah, cámara como en centro. tengo que dejar de transmitir para que se vea la cámara grande, ¿cierto? Ahí está. Este es un brazo robótico que se compone de varios servomotores, que son estos motores de color azul. Uno controla la elevación, el otro controla el que se desplaza hacia adelante y hacia atrás. El otro servomotor que va en la base, el que está ahí abajo, controla que gire. Y tiene un servomotor que controla la apertura de estas garras. Dispositivos para control de movimiento con precisión. Usualmente, brazos robóticos como este, brazos robóticos mucho más complejos, como los que pueden encontrar en la industria. A ver. Brazo robótico industrial. En este caso ya no se nota dónde están los motores. Tenemos las posiciones más o menos tentativas de dónde podrían estar porque un motor controla una articulación. Por lo tanto, ese brazo que está aquí debería tener un motor ahí donde hay un circulito que controla el movimiento de ese codo, por así decirlo. Tiene que tener uno en la base que controla el giro respecto a la base. Tiene que tener servomotores en el brazo para abrir y cerrar. Y así tenemos muchos otros ejemplos. Y los servomotores también se ocupan para apéndices de múltiples máquinas. Por ejemplo, si yo tengo una cámara, bueno, puede ser el teléfono, y yo la monto sobre un motor, como se ve ahí en la animación que sale ahí a la derecha, es un motorcito azul, tiene el eje arriba que gira. Si yo tomo esto, si el motor fuera más grande, yo tomo mi teléfono y lo coloco en un adaptador que lo monta sobre ese eje, yo puedo controlar mi teléfono para que gire. Y puedo automatizar, por ejemplo, el giro sin tener que yo girarlo manualmente con las manos para hacer una cámara de B-roll, para hacer tomas y cosas más complejas. Un apéndice de una cámara. O puede controlar cualquier otro movimiento. Y este es el primer ejemplo de librerías, por lo tanto lo vamos a utilizar con la librería asociada, que sería la librería Servo. Tenemos poquito tiempo, así que lo vamos a armar fast y la otra semana lo vemos con más detalle. Pum, de nuevo al Tinkercad. Voy a hacer un circuito nuevo y lo vamos a armar rápidamente. El servomotor es un dispositivo súper simple. Vamos a tomar un Arduino con Proto y vamos a tomar el servo. El servomotor suelen ser dispositivos plug and play. O sea que no necesitamos dispositivos intermedios para conectarlo. Los dispositivos plug and play como este o como el sensor de temperatura que ya ocupamos antes, solo tienen 3 pines de conexión. Positivo, negativo, potencia, tierra. En este caso es tierra, potencia. Y un dispositivo, o sea, un pin de control o un pin de lectura. En el caso del sensor de temperatura tiene un pin de lectura donde me entregaba el voltaje que yo revisaba. Yo verificaba con el Arduino. En el caso del servomotor, tiene un pin de señal, donde a través de ese pin, yo le comunico al servomotor que se mueva a un ángulo específico, entre 0 y 180. Entonces, ¿cómo se conecta esto? Servomotor, lo bajaré aquí. La tierra lo conectamos al negativo. Cable negro. La potencia, o el voltaje, se conecta al positivo. Cable rojo. El servomotor en este caso, compatible con Arduino, funciona a 5 volts. Por lo tanto, yo puedo alimentar los 5 volts del Arduino hacia él y debería funcionar sin problema. Y el pin para la señal, vamos a tomar un pin digital compatible cualquiera. El pin 3. Técnicamente en el Arduino Uno se pueden ocupar, creo que todos. Se supone que originalmente solo algunos pines eran compatibles con servomotor. Ahora creo que son todos. Hasta donde me acuerdo. Si no, lo revisamos. Lo aclaramos la otra semana. Vamos a conectarlo al pin 3. ¿Y cómo se trabaja con una librería? Borramos todo y tenemos que incluirla, anexarla al programa que estamos armando.
Por lo tanto, al principio, en la primera línea, va a ser la inclusión de las librerías. Una sola en este caso. Include, gato include. La librería se llama, para servomotor, me equivoqué. Para servomotor se llama servo, con la S mayúscula, .h. Todas las librerías son algo.h. El nombre de la librería .h. Y esa librería me agrega, anexa al programa los comandos que salen aquí. Los siguientes comandos. Servo nombre, nombre.attach y nombre.create. El comando servo nombre crea adentro del programa un servomotor y le agrega un nombre que yo lo defino. Crea el objeto del servomotor, que yo lo voy a ir referenciando a lo largo del resto del programa. El comando nombre.attach le indica al Arduino que el servomotor con el nombre que yo definí está conectado al pin que yo indico en ese comando. Y el último comando, nombre.create, le indica al Arduino que el servomotor con el nombre que yo definí gire a un ángulo cualquiera entre 0 y 180, números enteros. O sea, ¿cómo funciona esto? Yo digo gato include para incluir la librería. Debajo de esto, digamos que debajo de esto va mi declaración de variables. Y en mi declaración de variables, ¿qué tengo que hacer? Además de declarar las variables int, punto algo, lo que sea, tengo que crear el servomotor, que sería decir servo, con S mayúscula, espacio, un nombre. El motor, este servomotor se va a llamar motorcito, se va a llamar. Punto y coma. Este comando va con punto y coma. El comando de incluir la librería no lleva punto y coma, por si acaso. Entonces creamos adentro del programa un servomotor llamado motorcito. Luego en mi configuración, ¿qué tengo que decir? Tengo que indicarle al Arduino que el motorcito está conectado a un pin en específico a través del comando attach. O sea, yo digo, mi motorcito está conectado al pin utilizando el comando .attach. Y en el paréntesis le indico el pin al que está conectado. Motorcito está conectado al pin 3. Por lo tanto, motorcito.attach 3. Ahora la Arduino sabe que el motorcito está conectado al pin 3. Y yo simplemente puedo ir al loop y digo que mi motorcito se vaya a 90 grados. Motorcito.break 90. Cierro paréntesis, punto y coma. A esto siempre agregarle un pequeño delay, 100 milisegundos, porque no tiene ningún otro delay. Se supone que si yo hago eso, mi motorcito va a girar a 90 grados. Iniciar simulación. 90 grados. Ya. Gira a 90 grados. Yo un cuarto de vuelta. Si yo le pongo que vaya a 180, va a dar la media vuelta completa. O sea, gira todo el eje. Si yo lo dejo en cero, no se va a mover. Técnicamente ya está en cero. Iniciar simulación. Se movió un poquito para llegar al cero real calibrado. Y eso es todo. Y así se ocupa el servomotor. Yo le indico el ángulo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Queda un minuto. No creo que no lo alcanzo a armar. ¿Cuál es la gracia? Que por ejemplo tomamos un potenciómetro, hacemos el divisor de tensión, tomamos la lectura y la lectura la convertimos al ángulo y con la posición de la perilla controlamos el ángulo del motor, del servomotor. A ver si lo hago bien fast. Conectamos el potenciómetro, un extremo a 5 volts, el otro extremo al negativo, el wiper conectado al pin analógico, no alcanzó, a 5, cable de color rosado. Y tenemos que modificar el código obviamente para poder hacer esto. Que es decir, necesitamos una variable para la lectura. Lectura igual a 0, punto y coma. Y tenemos la variable para el ángulo. Igual a 0, punto y coma. En el loop tomamos la lectura, es decir, lectura es igual a analog read a 5. Y luego el ángulo va a ser igual a función map. En base a la lectura es un número entre 0 y 1023. Yo quiero que me lo convierta entre un número entre 0 y 180. Iniciar simulación. Y ahora se supone que es motorcito.create el ángulo. Ahora se supone que, dependiendo de la posición de la perilla, el motorcito debería girar. Pero gira en contra en este caso. Yo giro mi perillita hacia la derecha y el motor gira hacia la izquierda. ¿Cómo puedo cambiar eso?
invirtiendo el voltaje del potenciómetro. La patita del... Si no me equivoco. Ah, no. Va a ser lo mismo. Tengo que dar vuelta en realidad el servomotor. Ah, da lo mismo. Era para la demostración. Ahora lo vamos a hacer con detalle la otra semana. Era a la rápida para el minuto que nos quedaba. Entonces con esto de nuevo, combino entrada variable con una salida variable. Pero esta salida variable es con una librería, con funciones que no vienen integradas en el Arduino. Porque si yo no incluyo esa librería e intento ocupar los comandos de servomotor, el Arduino me va a tirar un error porque esos comandos no existen. No están integrados, no son nativos de la placa. Yo los tengo que anexar aparte. En el Arduino IDE es lo mismo. Pero yo tengo que verificar si la librería está. Van ahí a herramientas, gestionar bibliotecas y les abre el gestionador, el administrador de librerías, de bibliotecas. Yo puedo buscar aquí servo y el Arduino en la lista me va a decir si es que existe una librería llamada servo y si está instalada en el programa para yo poder hacer en el programa, en el software, para yo poder hacer mi programa de Arduino. En este caso, técnicamente viene instalada de fábrica, pero aquí me dice que no está, porque yo la borré manualmente. Entonces dice aquí servo, versión 1.2.2. Yo puedo instalar esta librería en el programa, en el software. Y ahora yo la puedo ocupar. Yo la puedo incluir. Include servo.h. Y ahora yo puedo ocupar todos los comandos. Y así podemos buscar otras. Vamos a ocupar, obviamente, una que sale en el Tinkercad, Liquid Crystal. Que esa no viene instalada por defecto en el programa. Esa la tienen que buscarla manualmente. Primero en el gestor de bibliotecas y ahí después la incluimos en los programas y hacemos toda la magia. Así que eso. Estamos justo en la hora. Así que, bueno, nos pasamos ya. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Igual fue rápido esto último. Lo vamos a ver con detalle la otra semana, obviamente. Porque como les dije, desde aquí en adelante ya empezamos a ocupar dispositivos en específicos. Y cada dispositivo en específico se va a ocupar con su librería en específico. Y sus comandos específicos para controlarlo y operarlo. ¿Alguna consulta? ¿Os quedó claro? Probablemente quedaron algunas cosas en el aire. Las podemos resolver en la semana. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido? Sí, fue muy rápido. Lo siento. Voy a tratar de hacer esto mismo con más detalle la otra semana. En realidad era poquito, pero la explicación la hice bastante rápido para aprovechar el tiempo, no, el tiempo nomás. Obviamente esto lo vamos a ver con detalle la próxima y vamos a ver más ejemplos de librería. Esta es la primera, servomotor, que es súper simple porque tiene súper poquitos comandos. El darle un nombre al servo, el indicarle dónde está conectado y el que vaya a un ángulo. Otras librerías como la librería de pantalla LCD, la librería Liquid Crystal, tiene muchísimos más comandos extra. Para escribir un numerito, para crear un símbolo, un loguito, para que el texto recorra, vaya avanzando espacio por espacio en la pantalla, etcétera. Tenemos un montón más de comandos. Todas las librerías son distintas y todos tienen comandos específicos distintos. Entonces, ahí vamos a tener que trabajarlos una por una, ejemplo por ejemplo. Primero con todo lo que está disponible para simular, y ya bueno, no nos queda nada, se los tengo que mostrar yo en físico y obviamente lo tengo que hacer, sí o sí con el Arduino IDE. Eso pues, Danitza dice que creo que no tiene dudas. A ver, si tienes dudas me las puedes preguntar al tiro la otra semana. El otro martes lo vamos a ver, vamos a repasar esto mismo ya con el detalle, con calma, para poder verlo con delicadeza, para que no queden cosas en el aire. Eso pues, chicas en este caso, las que quedan conectadas. Nos veremos la próxima semana. Si necesitan revisar esto, obviamente van a tener la grabación disponible durante lo que nos queda hasta el otro martes. Entonces, no les quita más tiempo. Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos, Danitza. Nos vemos, Ada, la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Linda semana también.